¿Por qué un imperio que lo tenía todo terminó con nada? Imagina esto, un imperio tan grande que controlaba medio mundo conocido, con acueductos, carreteras, leyes, ejércitos invencibles y hasta calefacción. Roma no solo dominaba, civilizaba. Entonces, ¿cómo es posible que ese monstruo de poder colapsara como un castillo de naipes en el año 476 después de Cristo? Y aquí va lo más loco. No fue por lo que tú crees. Muchos te van a decir que los bárbaros invadieron y ya, fin de la historia. Pero eso es como decir que alguien murió porque dejó de respirar. ¿Qué lo llevó a ese punto? ¿Qué había detrás? ¿Fue una traición interna, una decadencia moral? ¿Demasiado poder durante demasiado tiempo? La caída del Imperio Romano de Occidente es como una serie de Netflix maldita. Todos conocen el final, pero casi nadie sabe cómo llegamos ahí. Y cuando empiezas a tirar del hilo, no puedes parar. Hay emperadores adolescentes, guerras civiles, crisis económicas peores que la de 2008, generales traicioneros y pueblos enteros moviéndose como fichas de dominó. Hoy te voy a contar una historia real, de esas que suenan a ficción, llena de errores humanos, decisiones desastrosas, enemigos invisibles y finales anunciados. Porque sí, la caída de Roma no fue un momento, fue un proceso lento, doloroso y lleno de señales ignoradas. Y entender ese proceso no solo te va a volar la cabeza, también te va a hacer mirar nuestro presente con otros ojos. Porque te lo adelanto, hay más de una similitud incómoda entre el mundo moderno y ese imperio que cayó. Exceso de confianza, polarización política, gasto descontrolado, pérdida de valores compartidos. ¿Te suena? ¿Qué pasaba dentro de Roma mientras el mundo fuera cambiaba a toda velocidad? ¿Cómo se vivía ese fin del mundo desde adentro? ¿Quiénes fueron los verdaderos culpables? ¿Y por qué casi 1600 años después seguimos obsesionados con esta historia? Spoiler, esta obsesión no es gratuita. La caída de Roma no solo explica el pasado, también nos advierte sobre el futuro. Así que si alguna vez te preguntaste cómo cayó el imperio más poderoso de Occidente, quédate, porque vas a descubrir que Roma no fue vencida, Roma se dejó vencer, y esa es la parte que nadie te cuenta. ¿Alguna vez has estado en una fiesta tan buena que no te diste cuenta cuándo empezó a decaer? Eso fue Roma. Durante siglos el Imperio Romano era la superpotencia. No había competencia. Tenían carreteras más eficientes que algunas actuales, una moneda fuerte, un ejército profesional y una red de ciudades conectadas como un cerebro imperial. Roma era el modelo a seguir. Si eras romano, lo sabías. Estabas en la cima del mundo. Pero aquí va la ironía. Cuando estás tan arriba, el primer paso hacia abajo no siempre se siente como caída. Mientras más crecía el imperio, más difícil era sostenerlo. Las fronteras eran enormes, los enemigos cada vez más variados y mantener contentos a millones de ciudadanos no era precisamente barato. Pero en lugar de frenar, Roma hizo lo contrario. Siguió expandiéndose, gastando, exigiendo, como si nada pudiera salir mal. ¿Te suena? Años antes de caer, ya se escuchaban grietas en los muros. Los impuestos subían, la inflación se disparaba, las revueltas internas eran pan de cada día. Pero como todo eso ocurría lejos del Coliseo, nadie quería admitirlo. Era más cómodo fingir que todo seguía perfecto, que Roma era eterna. Entonces, ¿fue inevitable? La respuesta no es simple. Roma no estaba destinada a caer, pero estaba programada para ignorar sus propios errores. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. La administración se volvió lenta y corrupta. Los emperadores eran marionetas o dictadores paranoicos. El ejército, antes invencible, se volvió más caro y menos leal. Muchos soldados ya ni eran romanos. Eran mercenarios extranjeros, que peleaban más por oro que por gloria. Y mientras tanto, los bárbaros no esperaban sentados. Observaban, aprendían y se preparaban. El imperio se había convertido en una máquina vieja, poderosa, pero desgastada. Y como toda máquina así, no se rompe de golpe.
Primero chirría, luego se sobrecalienta y finalmente colapsa. Por eso esta pregunta es tan poderosa. ¿Podía haberse salvado? Quizá, pero Roma no quiso cambiar. Y esa resistencia al cambio fue su condena, porque no fue un evento, fue una acumulación de malas decisiones. En la próxima parte te voy a contar quiénes estaban moviendo los hilos desde adentro, porque la invasión bárbara fue solo el golpe final. La verdadera destrucción comenzó desde dentro. Cuando pensamos en la caída de Roma, imaginamos hordas de bárbaros arrasando ciudades, saqueando templos, incendiando todo. Pero lo que casi nadie dice es que Roma se estaba cayendo sola, mucho antes de que llegaran los bárbaros. ¿Quién necesita enemigos cuando el peligro está dentro de casa? El Imperio Romano de Occidente estaba podrido desde dentro. Empecemos con el poder. ¿Sabías que hubo una época en que Roma cambiaba de emperador casi cada año? Algunos eran asesinados, otros sobornados y unos cuantos simplemente desaparecían. Era un caos. La estabilidad política era una broma. Y no es que faltaran recursos, es que todo se usaba mal. La corrupción se volvió una costumbre. Gobernadores que robaban más de lo que administraban, senadores que solo se preocupaban por sus privilegios, y una burocracia tan lenta que para cuando una orden llegaba a las provincias, ya era irrelevante. ¿Y el ejército? Bueno, aquí empieza otra tragedia. Para ahorrar, dejaron de reclutar ciudadanos romanos y empezaron a contratar extranjeros. Los soldados ya no luchaban por Roma, sino por el sueldo. Muchos ni hablaban latín, y si no cobraban, simplemente cambiaban de bando. Roma ya no se defendía, se alquilaba su propia protección. La economía, mientras tanto, iba en picada. La moneda se devaluaba tan rápido que para comprar pan necesitabas un saco de monedas. Los campesinos no podían pagar impuestos. Los ricos no querían hacerlo. Y el Estado simplemente imprimía más moneda. Spoiler, no funcionaba. Pero quizás lo más peligroso fue la pérdida de identidad. Antes, ser romano significaba algo. Había orgullo, unidad, propósito. Pero con el tiempo, eso se fue diluyendo. Las diferencias entre regiones eran tan grandes que ya nadie sentía que formaban parte de un mismo imperio. Había romanos que ni siquiera sabían quién era el emperador. ¿Y qué pasa cuando la gente ya no cree en su propio sistema? Exacto, empieza a buscar alternativas. Y muchas veces esas alternativas eran rebeldes, bandidos o futuros invasores. ¿Te das cuenta del patrón? Roma no fue derribada por un ejército externo. Fue debilitada por la avaricia de sus líderes, la desconexión entre sus ciudadanos y un sistema que dejó de actualizarse. Era como un software viejo con demasiados parches y errores. Inevitablemente colapsa. Los emperadores, en lugar de arreglar problemas, los maquillaban. Pan y circo para calmar al pueblo, murallas para contener a los enemigos, pero nada que resolviera las causas profundas. Cuando escuchamos la palabra bárbaros, pensamos en tipos con pieles de animales, gritando en bosques, empuñando hachas y destruyendo civilización. Pero déjame decirte algo. Esa imagen es más mito que historia. Los llamados bárbaros eran pueblos que vivían fuera de las fronteras romanas. Algunos eran tribus nómadas, sí, pero muchos eran agricultores, comerciantes, incluso soldados dentro del mismo imperio. La palabra bárbaro simplemente significaba extranjero que no hablaba latín o griego. O sea, no eran monstruos, eran diferentes. Y Roma los conocía muy bien. Durante siglos, Roma tuvo una relación de amor y odio con los pueblos bárbaros. A veces los combatía, a veces los contrataba, a veces los adoptaba como aliados. En el año 378, en la batalla de Adrianópolis, el ejército romano fue aplastado por completo. Fue una de las peores derrotas de su historia.
Y marcó un antes y un después. Por primera vez, Roma entendía que ya no era invencible. Pero eso fue solo el comienzo. Después llegaron más. Los vándalos cruzaron desde Europa hasta el norte de África y se apoderaron de Cartago, una de las joyas del imperio. Con eso, Roma perdió gran parte de su suministro de trigo. Y sin pan, no hay paz. Los alanos, suevos y burgundios tomaron partes de Hispania y la Galia, como si cada región del imperio fuera devorada poco a poco. Y por supuesto, los hunos. Con Atila al mando, los hunos arrasaron media Europa. Roma tembló. Aunque nunca capturaron la ciudad, su simple presencia era suficiente para desestabilizar todo. Eran un símbolo del terror. Y lo sabían. Pero el golpe más simbólico vino en el año 410, cuando Alarico, rey de los visigodos, saqueó la ciudad de Roma. Esa Roma que no había sido invadida en 800 años. Imagínalo, las murallas, los palacios, los templos, todo siendo violado por manos extranjeras. Y aquí es donde la historia da un giro aún más interesante. Muchos de estos pueblos no querían destruir Roma, querían ser parte de ella. Querían tierras, derechos, un lugar en el sistema. Pero Roma, arrogante y agotada, ya no podía integrarlos. Así que los empujó, y ellos respondieron. Lo que empezó como una crisis de migración mal gestionada, terminó en una transformación total del mapa de Europa. Y en medio de todo esto, aparece una figura que lo cambia todo, Odoacro, un jefe bárbaro que daría el golpe final. Pero no fue con una espada, ni con una batalla épica. Fue con algo mucho más simbólico y definitivo. En la próxima parte te cuento cómo, con un solo gesto, Roma dejó de existir. Todo imperio tiene su día final, y para Roma, ese día fue el año 476 después de Cristo. Pero no fue una explosión, no hubo una batalla épica, no hubo discursos heroicos ni multitudes llorando. Fue más bien un trámite, una firma, un gesto silencioso, que cambió la historia para siempre. El protagonista, un joven llamado Rómulo Augustulo, era el último emperador del Imperio Romano de Occidente. Tenía apenas unos 16 años. Lo pusieron en el trono como una marioneta, ni siquiera mandaba. El verdadero poder lo tenía su padre, un general llamado Orestes, y como Roma ya no tenía ejército fuerte ni dinero suficiente, todo se sostenía con cinta adhesiva. Entonces apareció Odoacro, un jefe germano que había servido en el ejército romano. Exigió tierras para sus soldados. Orestes se negó, y ahí se acabó el juego. Odoacro marchó sobre Rávena, capturó y ejecutó a Orestes, y obligó a Rómulo a abdicar. ¿Y qué hizo con él? Nada. Lo perdonó, le dio una pensión y lo mandó a vivir a una villa tranquila. Nunca más se supo de él. Así, sin sangre ni gloria terminó el Imperio Romano de Occidente. Odoacro no se proclamó emperador. En lugar de eso envió las insignias imperiales a Constantinopla, al emperador del Este. Un gesto que decía, no necesitamos más emperadores aquí, esto se acabó. Ese fue el momento. Roma dejó de ser Roma. Claro, quedaban estructuras, quedaban ciudades, quedaban obispos, leyes, caminos. Pero el imperio como tal, esa idea de un poder central que gobernaba todo Occidente, murió ese año. Y lo más fuerte es esto. Casi nadie lo notó al instante. Para muchos la vida siguió. Cambió el jefe, cambió la moneda, cambió el uniforme. Pero los campesinos seguían sembrando, los artesanos seguían forjando, los niños seguían naciendo. Roma no cayó con un rugido, cayó con un suspiro. Pero ese suspiro inauguró un nuevo mundo. Y si te quedaste con ganas de más, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame un comentario. Nos vemos en el próximo video.